buenas tardes, amigas y amigos dialogantes. Les damos la bienvenida a un programa muy especial de Diálogos con Café Oaxaqueño. Hola, Kiken, buenas tardes. Buenas tardes, Lu. Pues nos da muchísimo gusto tener estos Sí. grandes invitados en esta tarde. Y bueno, me gustaría presentárselos. Está con nosotros Paul Cuevas, del Café Vinilo. Bienvenido, Paul. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, y nos acompaña un invitado que desde hace muchos meses hemos estado buscando el espacio para platicar con él por la importancia que tiene en la historia del café en Oaxaca. Con muchísimo gusto les presento a don Francisco Zabaleta García, experto en café e impulsor de la denominación de origen del café pluma. Bienvenido, don Paco. Muy buenas tardes. Muy Buenas bienvenido. tardes. Bienvenidos ambos y agradecerles su presencia el día de hoy en este programa. Y como siempre hemos platicado acá de lo interesante que ha sido abordar los distintos temas del café, un tema tan interesante como es el tema de la denominación de origen, que hace 8 días en Oaxaca pues sucedió por fin la consolidación de esta iniciativa, y por otro lado también lo que ha sido muy interesante de ir conociendo distintas barras, ¿no? Y ver cómo en este mapa de las barras que hay en Oaxaca, cada una tiene una personalidad diferente, cada uno tiene una historia, algo diferente que ofrecer. Y yo creo que la iniciativa de vinilo es muy particular por el concepto, de hasta la decoración, todo lo que permea el proyecto de vinilo. ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué es lo que encontramos ahí en Vinilo Café? Sí, pues muchas gracias. Y principalmente, pues nuestra idea era pues tener un poquito un café diferente, ¿no? O con algo característico, ¿no? Principalmente, pues, como en este caso, los acetatos o los discos de vinilo que puedan ser recuperados. En muchos casos, pues son algunos ya son nuevos, de nuevos materiales, y algunos otros también son pues ya usados, ¿no? Pero pues que se están recopilando, ¿no? Esa era, digamos, la idea principal, la mezcla entre el café y la música, ¿no? Principalmente. Pero pues sí tenemos, como dices bien, algunas otras características que tomamos para ser un poquito diferentes. En este caso, pues como lo que es café pendiente, ¿no? Que alguien puede pagar un café para que alguna persona de escasos recursos pueda pasar y tomarlo o llevarlo ahí también, ¿no? Tenemos otro, estamos trabajando también con la red de, permíteme. Digamos, también tenemos lo que es nuestro termo, que Sí. se los estamos dando a los clientes, digamos, frecuentes, Ok. con la finalidad de que no solo les estemos dando desechables. Bien. Que independientemente que es un desechable, pues, que es biodegradable, pero pues imagínate todos los días, ¿no? Claro, Que claro. estén yendo, entonces le decimos, ¿sabes qué? Te voy a prestar nuestro termo, digamos, muy lo bien. damos como en calidad de Sí. préstamo, Ok. que al final pues ya puede ser considerado Claro. como suyo, pero se vean como un poquito con esa obligación, ¿no? Decir, Claro. bueno, lo traigo, llénamelo, y ya el otro día también lo vuelvo a traer, y así, ¿no? Padrísimo. No contaminamos tanto, no gastamos tanto, digamos, también, porque pues imagínate todos los días, Claro. un vaso, una tapa, ¿sí? Y bueno, por otro lado también se da esta lealtad a la marca y te sientes como en un lugar donde tú ya sabes que vas a pasar en la mañana y vas a llevar tu termo, te van a dar tu café. Qué padre el tema de los vinilos, ¿no? Porque los vinilos se han vuelto otra vez de ser algo como una manera de tener la música hace unos años, pues ahorita hay todo un auge del tema de los vinilos, de volver a coleccionarlos, ¿no? De encontrar que la textura que tiene la música en un vinilo, pues tiene mucha profundidad, ¿no? Sí, de hecho, estaba leyendo precisamente que el año pasado me parece que fue que
nuevamente la venta de vinilo superó a la de CDs. Muy Entonces, interesante. sí es bastante nuevamente que estar tomándose en cuenta, ¿no? Y aparte precisamente, ¿no? La fidelidad del sonido que tienen los discos de vinilo es muy diferente a lo que es un audio digital, ¿no? Que aunque pues obviamente lo digital se supone que ya lo mejorado mejor, pero no le llega todavía a ese sonido tan especial, ¿no? Hasta el raspado, ¿no? De la aguja y cuando empieza y todo eso. Entonces, la textura. Exacto. Entonces sí es algo, la verdad, bastante, pues, importante y que nos gusta para nosotros, ¿no? Pues sí, a nosotros nos encanta que muchos de nuestros invitados pues están con este interés, ¿no? De contribuir al cuidado del medio ambiente, que es algo que también vinilo lo tiene. Y claro que como lo hemos dicho, el café combina perfectamente con muchos temas. Y pues Como este la que estamos música, platicando, sí, la música, claro, yo sí. creo que es una combinación perfecta. Y para nuestras amigas y amigos dialogantes que nos están viendo y que todavía no tienen el gusto de conocer este espacio, pues nos gustaría que nos compartieras dónde se encuentra, cuáles son sus horarios Las redes sociales. y por qué visitar vinilo. Claro, sí. Sí, claro. Principalmente pues, nosotros estamos abierto de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 10:30 a las 10, perdón, de la noche. Ok. ¿Y por qué también pensamos las 7:30? Porque pues igual como personas que trabajan entran a las 8, a mí me pasaba, ¿no? Yo entro a la oficina a las 8, pero pues pasas a algún lugar donde quieres tomarte un café o llevarte un café y pues desgraciadamente la mayoría están cerrados todavía a esa hora, Sí. ¿no? Entonces la idea principal es de que pues, abrir 7:30 al público para que ya todos los que puedan entrar a las 8 pues puedan irse a tomar un café o pasar por él, llevarse algo de comer, ¿no? Muy bien. Te digo, estamos de lunes a sábado de 7:30 a 10 de la noche y ¿Dónde se encuentran ubicados? perdón. Las redes sociales. Sí, nosotros estamos en Almendros 215 Muy bien. en la Colonia Reforma, entre las calles de Amapolas y Jazmines. ¿Tienen algunas redes para seguirlos? Sí, estamos como Vinilo Oaxaca. Muy bien. Sí, ya sea nuestra página en Facebook, también manejamos lo que es Twitter y Instagram también, ¿no? Instagram. Pues una buena opción más de la geografía de los cafés, ¿no? Con una personalidad muy particular, un espacio disfrutable en la Colonia Reforma, que desde muy temprano pues podemos encontrarlo abierto para pasar, tomarnos un buen café, desayunar rico. Y bueno, pues a nuestros amigos, ¿no? Seguirlos, seguir sus redes sociales para conocer esta opción tan interesante. Sí, claro, siempre es importante y más lo del horario se me hace una magnífica alternativa porque como bien dices, hay que llevarse su dosis de cafecito o tomarla antes de llegar al trabajo. Y hablando en este contexto de disfrutar del buen café, a mí me gustaría iniciar la conversación con don Paco. Sí. Conocemos su amplia trayectoria en el café, pero nos gustaría que usted nos platicara acerca de esto, don Paco. ¿Cómo no? Bueno, pues como bien decían, la semana pasada, después de 15 años de gestión, por fin conseguimos la denominación de origen del Café Pluma. El Café Pluma, la historia desde la llegada de ese maravilloso grano a esta zona, hasta pasando por la fundación del pueblo y la fundación de todas las fincas que trajeron una gran prosperidad al estado, pues es una historia maravillosa. Realmente es en algunos momentos fantástica porque tuvo que ver muchísimos elementos que hoy pienso cuando se conozcan van a poder darle la verdadera magnitud a la epopeya que hicieron los fundadores de las primeras fincas cafetaleras. Para ir en orden, ¿cómo es que yo me involucro en el programa o en el proyecto de la denominación de origen? Cuando era muy niño, mi abuelo me enseñó una nota de un pueblo que se llama Magdalena Pluma, en el cual vivió mi familia. Muy cerca de ahí tuvieron una finca que se llamó El Faro. Cuando pude caminar, mi abuelo me llevó
Él era entonces, él tenía una recua de mulas y traía café de esa zona hacia Miahuatlán. Desde entonces, en mi imaginario infantil primero y después ya de manera hasta inconsciente, mi relación con el café se mantuvo hasta ahora. Cuando mi abuelo a final de sus días me dice que debería de hacerse algo por el café, como lo hicieron la primera generación que llegó a Pluma, yo le pregunté qué, y me dijo, pónganlo en el mundo. El café Pluma, a diferencia de cafés de Veracruz o cafés o cualquier otro, cafés de Chiapas, era desconocido en la ciudad. No podía pasar esas montañas de la Sierra Sur. Y entonces la mayoría del café se exportó por 3 puertos que visionariamente don Matías Romero ayudó a que pudieran ser habituallados. Que fueron Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido. En mucho, verá, esta bonanza que trajo el café se debió a que hasta 1850 la grana cochinilla perdió su precio por 2 razones. Primero, entró muchísima producción de zonas que no estaban en la producción de la grana cochinilla y aparecen las anilinas. Cuando aparecen las anilinas, todos los colorantes naturales pierden mercado. Y Miahuatlán fue una zona riquísima en Anales de la Colonia. Encontramos que entre el año 1700 y 1780 fue uno de las segundas regiones que más exportaba hacia las metrópolis. Eso le dio un gran poder económico al grado que cuando empieza el siglo XIX, a principios del siglo XIX, era de las pocas ciudades de Oaxaca que tenían teatro, que tenían centros de financieros, ¿no? Llegaban las revistas de Europa, era un lugar muy cosmopolita. Cuando se da esta baja de la grana cochinilla, todos estos inversores miahuatecos, teniendo la gran responsabilidad de mantener la industria, platican para entonces con don Matías Romero. Don Matías Romero estaba trabajando con don Benito Juárez en su cuando era gobernador, y empezaron a hacer los caminos hacia la costa. Y fue don Matías Romero el que les platicó que había un nuevo producto en el mundo que en décadas iba a hacer furor. Como siempre, y cuando uno oye esas cosas, siempre es escéptico, y más cuando se están los negocios. Y por supuesto, las personas importantes de Miahuatlán estaban muy escépticos. Sin embargo, la grana cochinilla siguió en picada y eso los obligó a pensar seriamente en el proyecto que les proponía don Matías Romero. Don Matías Romero y su relación con don Benito Juárez y la posterior relación con don Porfirio Díaz fue fundamental. Entonces, la fundación de Pluma Hidalgo es impensable sin la participación de estos 3 grandes personajes de nuestra historia, ¿no? Don Benito Juárez, que permitió que se hicieran los primeros trazos de los caminos hacia la costa hasta llegar a Puerto Ángel, a petición de don Matías Romero. Por supuesto, don Matías Romero, que fue un enciclopédico desconocido. Realmente en el estado, creo, solo oímos hablar de don Matías Romero y lo relacionamos inmediatamente con esa central ferrocarrilera que había en el Istmo. Don Matías Romero fue una persona excepcional, fue embajador, estuvo a cargo de la economía del estado, después estuvo a cargo de la economía nacional, también fue representante de los negocios de México en Estados Unidos durante casi todo el periodo de don Porfirio Díaz, y eso le permitió a él conocer lo que estaba pasando en todos los mercados. Cuando le ofrece a los inversores de Miahuatlán la posibilidad de traer semilla y técnicos para probar el café, pues recibió un gran rechazo. Ya de manera anecdótica y de la historia que tuvimos que agregar para conseguir la denominación de origen del café Pluma, pues se narra toda la oposición, sobre todo de las esposas, ¿no? De estos inversores que por supuesto que no iban a dejar la luz eléctrica, el telégrafo, la llegada de revistas de moda para irse a una montaña que tenía, ¿qué? Nada. Entonces fue toda esta parte que la narramos en la historia, es fabulosa, ¿no? Cómo al final convencen
a las esposas, y cómo el convencimiento de la mayoría de las esposas, cómo lo echaba abajo luego la esposa del principal, de don Juan Francisco Mijangos, en un juego como el de Penélope, de tejer y destejer. Sin embargo, así se la llevan hasta 1874, en que ya con la presión de sus deudas financieras, la presión de la llegada de don Matías Romero con semilla y con técnicos, deben moverse. En esta parte es interesante ver cómo en la capacidad, que tuvieron ellos, logística, de mover casi medio pueblo de Miahuatlán a una montaña totalmente desconocida, donde tuvieron que empezar no solo de cero, pienso que de abajo de cero, ¿no? Porque no había ni caminos, ni veredas, ni sanidad, ni absolutamente nada, y tuvieron sí que empezar una aventura en los primeros años, una aventura que debe de ser de encomio, ¿no? Todo lo que ellos sufrieron. Esto porque fue importante encontrar la historia de esta parte del café. Hasta 1874 el café no era producido en nuestro estado, no como una empresa comercial. El café llegó en 1714 más o menos a América, era traído por los franceses a la Guyana francesa, y ahí trajeron una variedad que es el segundo ingrediente de esta historia. Una variedad que entonces se denomina típica. Esta variedad se adapta a toda la zona del Caribe y empieza a extenderse, ¿sí? Unos de los románticos, verá que elementos románticos que incluyen esta historia también es la participación de los piratas. Los piratas llevaban las semillas por diferentes lugares. Ellos tenían una bebida que era café con pólvora y ron, que la utilizaban antes de entrar a sus negocios, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, esto también permitió que se extendiera. Además, bueno, la bebida como tal agradó muchísimo a la élite de ese tiempo, y así llegó a Veracruz. Las primeras semillas llegaron a Veracruz desde Cuba, y de Cuba se extendió por buena parte del país en plantaciones más de traspatio, ¿no? Más que como comerciales, ¿no? Entonces, la primera plantación formal se hace en 1874 y por una empresa que fue formada por 7 familias miahuatecas, al frente de la cual estaba don Juan Francisco Mijangos. Este es el hecho que inicia la solicitud para la denominación de origen del café Pluma. Denominación de origen, tercer elemento de esta historia. ¿Qué es la denominación? Las denominaciones de origen, desde el siglo pasado, sobre todo la Comunidad Europea empezó a crear todo un mecanismo para poder proteger las marcas importantes que había en el mundo entonces, ¿no? Voy a poner como ejemplo champán, ¿no? O el vino de Rioja, o cualquier otro que a ustedes se les ocurra. ¿A dónde llegaron ellos, no? Con lo que ahora se le llama el Acuerdo de Lisboa. Llegaron a decir que cuando un producto de alta calidad se relacionaba, se demostraba históricamente que ligado a un territorio era de dónde le venían sus propiedades, su calidad, las características de ese producto, podía entonces dársele una denominación de origen, de tal manera que pudiera protegerse la creatividad de esa región, de esos productores, que al final eso es lo que intenta la denominación de origen, ¿no? Proteger algo que es creado de manera colectiva. En pocas palabras, eso es una denominación de origen. Y entonces se inició, en el caso del café Pluma, se inició con primero conocer la historia, ¿no? ¿Cómo es que llegó el café Pluma a esa región? Ya había yo dicho, ¿verdad? Tenemos la fecha exacta, mayo de 1874, 18 de mayo, el día de la Providencia. Por eso, la primera finca que se funda en Pluma Hidalgo se llamó así, La Providencia. Hasta hoy todavía existe La Providencia.
Alrededor de la Providencia se sembraron las primeras 35,000 matas de café. A partir de ahí, esas 35,000 matas produjeron ya a los 3 años muchísima más semilla y se fue extendiendo por toda la zona del Cerro de la Pluma. No sin antes, claro, muchísimas dificultades. Creo que nuestro auditorio comprenderá que ir y colonizar un lugar totalmente aislado primero de las rutas comerciales, lejos de todas las zonas de abastecimiento y con algo que era solo una esperanza y un platicar de don Matías Romero, era realmente difícil. Sin embargo, lo hicieron. El Cerro de la Pluma es una montaña que es el punto trino de tres comunidades indígenas y con muchísima dificultad de los mismos pobladores se inició este proceso. Este proceso entonces desde 1874 hasta 1800, que entregan el reconocimiento oficial al pueblo de Pluma Hidalgo, en solo ese periodo se forman 16 fincas. Estas 16 fincas en 1878 ya había casi 260,000 plantas de café sembradas, ¿no? Cuando llega don Matías Romero, él visita al pueblo de Pluma Hidalgo en el año de 1878, llega don Matías Romero y se admira, ¿verdad? Él no creyó que su idea fuera a prosperar de ese modo, ¿no? Entonces él se da a la tarea de crear el primer manual de producción de café. Y como les decía, en una epopeya, ¿verdad? Reúne astrónomos, astrólogos, por supuesto técnicos, ¿no? De tal manera que las experiencias que ya habían tenido los primeros cultivadores del café Pluma, la ponen ahora sí ya de manera metódica, ¿no? En un manual. En este manual, ¿verdad? Básicamente, y esa es una característica del café Pluma, toman en cuenta a dos de los astros principales que vemos todos los días, Venus y la Luna. Venus y la Luna se vuelven como los padres de este café. No se hace nada durante todos esos años sin que la Luna lo permita. Se escogen las semillas durante la luna nueva. Se hace el semillero durante la luna llena y siempre tiene que ser de preferencia en la luna de lobo, que es la de diciembre. Se hacen los primeros viveros en la luna de la primera luna de cada año y generalmente se están haciendo los viveros en la luna de marzo. Entonces, ellos siguen el proceso de la luna por varias razones, ¿no? Pero una muy importante, ¿no? La influencia de la luna en todos los cultivos, en especial en el del café, se demostró que era fundamental. No adelantar nada que no estuviera regido por el proceso de la luna. Al grado que toda esta sabiduría, al final, ya a principios del siglo, con la revolución, con la llegada de la Revolución Mexicana, mucho de esto se pierde y llegan nuevos dueños, nuevas personas que se quedan a cargo de las fincas. Mucha de esta sabiduría se pierde, pero se queda el sustrato en las poblaciones que ya habían sembrado el café Pluma. La tarea nuestra fue recuperar esas tradiciones, ¿verdad? En tanto que nos encontraban porque el manual de don Matías Romero era imposible de encontrar. Todos hablaban de él, ¿no? Los mismos en los diarios de los primeros pobladores de Pluma Hidalgo, colonizadores, mencionaban el manual, pero nunca lo encontrábamos, ¿no? Hasta que por fin un investigador de una biblioteca de Austin, Texas, nos da una primera versión de ese manual. Nosotros seguimos la pista en México y encontramos que perdido en la biblioteca Vasconcelos había uno. Entonces, como ya está en reserva, nos permitieron sacarle algunas copias y seguimos buscando, ¿verdad? Algún otro manual. Ya hace muy poco tiempo logramos encontrar uno de los pocos
manuales que fueron, en este caso, producidos ya por el INMECAFE, pero que son copia exacta de los que hizo don Matías Romero y que los empezó a publicar desde 1876. Entonces, este manual se incorpora también a todas las investigaciones de la denominación de origen. El grano en sí, ¿verdad?, es un grano único. Todas las características que tiene este grano lo han hecho uno de los 10 mejores de los cafés suaves que se comercializan en el mundo. Es uno de los mejores cafés durante casi 30, 40 años que duró el INMECAFE, fue de los mejores cafés que llevamos al mundo, y sobre todo toda la costa oeste de los Estados Unidos y el Japón fueron los grandes consumidores del café pluma. Asegurada así toda la cadena, entonces nos dimos a la tarea ahora de documentar cada uno de los datos. Y durante 15 años se hizo la documentación hasta que se terminó hace aproximadamente un año. Hace un año empezaron las evaluaciones en el Instituto Mexicano de la Protección Industrial, y la semana pasada, ¿no?, como como terminando todo este proceso, nos entregan ya por fin la protección, que ese es su nombre correcto, ¿verdad?, la protección legal para el nombre Café Pluma. De aquí en adelante sigue un trabajo todavía arduo, ¿no?, para volver a poner este café en los primeros planos del mundo. Sigue, pero ha sido todo el sistema de producción se ha abandonado y se perdió mucho de la calidad. Entonces nosotros iniciamos con el manual de Matías Romero. Ahora tenemos un sembradío que lo decimos piloto de 40,000 plantas, con el que estamos repitiendo todo el proceso otra vez desde el inicio, cuidando todas las lunas, cuidando la posición de Venus, ¿verdad?, para que podamos corroborar qué tanto en los cambios climáticos han hecho que ese manual esté desfasado o vigente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos de la denominación. Sí, hemos tenido muchos invitados que nos habían platicado del café, pero no con esta profundidad bueno, estamos aquí todos en el estudio muy, muy atentos en escucharlo, y yo creo que valorar muchísimo más la importancia que tiene una taza de café, claro, y todos los elementos que tienen que estar dentro de una taza de café, y nos da muchísimo gusto que esta protección se haya dado y que todo esto se pueda llegar a todo el mundo, como bien lo decía desde su abuelo o bisabuelo, lo que nos comentaba, y bueno, felicitarlo por nunca dejar, claro, de quitar el dedo del renglón. Y por ser alguien que es apasionado del café, lo que nos ha contado, pues le da una profundidad a este producto que nos encanta, porque si bien es cierto que ha cambiado las distintas etapas de producción del café, en el sentido, bueno, ahora hay un boom de los cafés de especialidad, de los microlotes, pero escuchando hay mucha historia en el producto, ¿no? Hay mucha historia que a veces no la conocemos, no la reconocemos. Escucharla de alguien que la conoce, que la ha investigado, que la apasiona, pues le damos otra dimensión a este producto que vemos que en Oaxaca tiene un significado pues de larga data, que son generaciones de esfuerzo, ¿no?, que está contenido en una taza. Pues ha sido una explicación interesantísima, nos da también la dimensión de lo que se ha logrado y también seguramente de lo que todavía, como nos comenta, está por pendiente de seguir trabajando, ¿no? Sí, y a mí me gustaría saber si toda esta información o parte de la información que nos ha platicado, hay un lugar donde ¿sí?, para todos los que nos están viendo quieran seguir informándose o quieran conocer más de la historia de la denominación de origen, ¿hay algún lugar donde puedan contactarlo, algún sitio web o algo donde podamos tener más información? Sí, cómo no. Bueno, por la misma característica del proceso,
y como era en cierto modo, por decirlo, la búsqueda de una patente, había mucho que no se podía publicar. Claro. Por obvias razones, ¿no? Mientras lleváramos el proceso y teníamos que cuidar a los investigadores, muchos de los investigadores pues tienen registrada parte de la historia. En esto que les platico, intervinieron, así como en el equipo de don Matías Romero, muchísimas personas, ¿no? Desde catadores de café, ingenieros, historiadores, ¿no? Bibliotecarios. Entonces, cuando se da ahora ya la protección, eso ya permite que muchos de estos documentos ya puedan salir a la luz pública. Ya no es posible que nadie los plagie y que los utilice para, a lo mejor hasta para lo mismo, ¿no? Conseguir la misma protección. Entonces van a empezar a salir ya muchísimas publicaciones de las personas que intervinieron, de su servidor en particular. Solamente la Fundación de Pluma Hidalgo es para platicar, como pienso, unas 5 horas, ¿no? La Fundación de Pluma Hidalgo fue algo, como les decía, asombroso. Ya la Fundación de las fincas también, cada finca tiene una historia también para poder hacer libros enteros, ¿no? Entonces yo creo que a partir de la semana pasada ya se va a poder empezar a hablar de datos históricos, de las fuentes históricas y de que los que procesaron la información empiecen a ponerla va a haber un solo sitio para toda la denominación, ¿no? Que yo creo que en estos días se anuncia. Bueno, pues nos encantaría seguir conociendo y Claro. como bien dice, ¿no? Necesitamos mucho más tiempo para platicar, pero estaremos muy atentos. Hemos escuchado que ha dado algunas conferencias, algunas charlas, entonces también en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, pues estaremos compartiendo con todos los dialogantes estas presentaciones para que puedan escucharlo con más tiempo. Seguramente, como nosotros, nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchando más acerca de la historia del Café Pluma y bueno, y también todo este camino recorrido para que pudiera llegar a barras como Vinilo, como muchas otras barras que hay en Oaxaca y en todo México. Entonces yo creo que valoramos más ahora todavía Totalmente. el café. Y bueno, y yo creo que el tiempo... Como siempre, ¿no? Sí. El tiempo vuela. Ha sido interesantísimo conocer de la profundidad de toda la historia, agradecerle que nos haya acompañado, que no sea la primera ni la última vez, porque habrá muchos temas, como nos ha comentado, en los cuales se puede abundar simplemente desde la historia de las haciendas, los retos todavía que vienen. Yo creo que hay bastante material para seguir platicando. Agradecerle su tiempo, el espacio que nos ha dedicado el día de hoy. Agradecerte también a Vinilo Café, que es una alternativa interesantísima. Y bueno, el tiempo, Lu, como siempre, ha sido implacable. Pues sí, nos quedamos con ganas de seguir platicando más sobre el café, pero los mantendremos informados tanto de las actividades del Café Vinilo, como también dónde podemos encontrar todo acerca del café, de la denominación de origen del Café Pluma. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados y a todos nuestras amigas y amigos dialogantes por seguir un programa más y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.